Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este curso la posibilidad de entablar este diálogo sobre cuestiones de participación ciudadana y ODS con ustedes a través del canal. Para comenzar, creo que podríamos preguntarnos cuál es la relación y la pertinencia de hablar de participación ciudadana en un curso de ODS. En primer lugar, comentarles que uno de los 5 ejes que prioriza el programa de ciudades del Pacto Global tiene que ver con generar un mayor caudal democrático al interior de nuestras ciudades. En segundo término, comentarles que varios de los objetivos de los ODS tienen que ver con cuestiones que conectan con la participación ciudadana. Fundamentalmente el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, nos presenta 3 metas que tienen que ver directamente con las cuestiones de participación ciudadana. La meta 16.6, la meta 16.7, que nos habla de garantizar la adopción de decisiones inclusivas y participativas, y es a mi juicio la que más conecta con las cuestiones de participación ciudadana, y la meta 16.10, que refiere a garantizar el acceso público a la información. También tenemos que en el objetivo número 11, la meta 3, nos propone generar capacidades para la planificación y la gestión participativa de ciudades. Hecha esta introducción, creo que debemos preguntarnos entonces, para empezar este diálogo, ¿qué entendemos acerca de participación ciudadana? Participación ciudadana para nosotros es la acción mediante la cual los individuos y las organizaciones de la sociedad civil se involucran de manera directa en la toma de decisiones vinculadas a los poderes públicos. Y algunos nos preguntarán, bueno, pero vivimos en una sociedad que es democrática, representativa, votamos cada 2 años, elegimos intendentes, gobernadores, presidente. ¿Cuál es el sentido entonces de estos mecanismos de participación ciudadana? Y la verdad es que en nuestras sociedades, nuestros hábitos y nuestras costumbres cambiaron mucho más a lo largo del tiempo de lo que se han ido modificando nuestras instituciones políticas, que siguen respondiendo al modelo tradicional de democracia representativa del siglo XIX. Sumado a esto, tenemos que en América Latina más del 70% de la población tiene una mala percepción de las instituciones de gobierno. Esto nos lleva a pensar en alternativas que signifiquen complementar la vieja democracia representativa con mecanismos que incorporen nuevas y diversas visiones al momento de decidir políticas públicas. Nuestras sociedades hoy son mucho más diversas y complejas. Vivimos en un mundo conectado y global. La participación ciudadana lo que trata es de aprovechar esa pluralidad de visiones y sumarlas al debate de lo público. Hecha esta presentación sobre las cuestiones de participación, me parece importante entrar en la realidad que nosotros tenemos en Argentina. Y fundamentalmente me voy a referir a las cuestiones vinculadas a los gobiernos locales, porque es allí donde mejor impactan las políticas de participación ciudadana y también donde un mayor peso presenta el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos entonces que en Argentina hay variados mecanismos de participación ciudadana normados, pero la mayoría se corresponden con aquellos que tenían vigencia en la década de los 80 y de los 90. No se ha dado todavía la incorporación de los avances tecnológicos dentro de lo que son los mecanismos de participación que nosotros tenemos prescriptos. Antes de hacer un rápido recorrido por los principales mecanismos normados, quería compartir con ustedes algunas preguntas y algunas reflexiones que nos van a guiar al momento de promover políticas de participación ciudadana en nuestros territorios. La primera cuestión que tenemos que preguntarnos es ¿por qué promover políticas de participación ciudadana? Y aquí tenemos que, en primer lugar, porque nos ayudan a fomentar la democracia.
Ejercitándose, la democracia logra resignificarse. En segundo término, porque acortan la brecha entre gobernantes y gobernados, generando nuevos espacios de diálogo y encuentro. En tercer lugar, porque promueven la comprensión y por ende la gobernabilidad, ayudan a entender cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos en el ejercicio del gobierno. Seguidamente, porque enriquecen la gestión al aportar nuevas visiones e ideas, incorporan otras visiones que no son las visiones de los actores gubernamentales. En quinto lugar, porque hacen que nuestras políticas sean más sustentables. Son sustentables porque fueron consensuadas con los actores de toda la sociedad civil y no responden solamente a la lógica del gobierno. Y finalmente porque es un aprendizaje social. A continuación, les marco algunas cuestiones que creo que debemos tener en cuenta al momento de plantear estos procesos, que son procesos complejos. En primer lugar, la cuestión del compromiso y la claridad de objetivos de parte fundamentalmente de los actores gubernamentales. Si esto no es una política de moda, es un compromiso del gobierno de abrir espacios de participación. En segundo lugar, la continuidad me parece que es una cuestión muy importante. Los quiebres, las discontinuidades en el planteamiento de estas políticas de participación van a llevar a que en futuras convocatorias no haya el suficiente incentivo como para participar. En tercer lugar, necesitamos mecanismos institucionalizados. En muchos casos, los mecanismos de participación dependen de un decreto o de una resolución y esto hace que no sean previsibles en el tiempo, desincentivando también la participación en estos casos. Tener a la información como una cuestión central en los procesos participativos. No hay posibilidad de participar si no tenemos una adecuada información. Y en esto significan un muy importante avance todo lo que es hoy gobierno abierto y acceso a la información. La participación necesita de una metodología, no es una simple reunión de vecinos para discutir un problema puntual. Necesitamos que ese proceso esté pautado con normas, con metodólogos que nos ayuden a encontrar el camino que estamos deseando en materia de políticas públicas. Y finalmente también estas políticas necesitan de una sociedad civil receptiva. Pero como no es todo un lecho de rosas, los procesos de participación presentan también una serie de dificultades a las que vamos a tener que prestarle atención. En primer lugar, nosotros vivimos en sociedades que tenemos una fuerte falta de cultura democrática. Muchos de nosotros estudiamos, aprendimos en la época de gobiernos militares en América Latina, o sea que la cuestión de la democracia para muchos no es un valor que haya sido incorporado desde niños, ¿no? Por suerte las nuevas generaciones sí tienen ese valor. La segunda cuestión que tenemos que enfrentar es una resistencia a la manipulación política. Ese es uno de los peores errores que podemos tratar de cometer al momento de plantear un proceso de participación ciudadana. Tratar de aparatear, de condicionar el resultado, eso lo que hace es alejar a la gente de esos espacios a los que supuestamente nosotros queremos convocar. En tercer lugar, tenemos un fuerte desconocimiento acerca de los mecanismos normados. Si yo les pregunto a ustedes si hacemos en este momento un ejercicio, ¿cuántos de ustedes conocen todos los mecanismos de participación normados en su municipio? Seguramente nos vamos a llevar una gran sorpresa. También esto es producto de que no hay una propensión por parte de los gobiernos a difundir estos mecanismos de participación ciudadana de manera masiva. La cuarta cuestión que me parece importante entre las dificultades señalar es el temor al conflicto. Muchas veces desde los sectores gubernamentales no se plantean estos espacios de participación porque dicen, bueno, ¿qué va a salir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a manejar? La verdad es que nosotros antes hablamos de metodología. Si tenemos una metodología, si tenemos convicción en estos mecanismos de participación, no tenemos que tenerle
miedo al conflicto, porque seguramente el mismo proceso nos va a dar la respuesta que necesitamos. Hay también una falta de tradición de trabajo conjunto entre las áreas. Nosotros en general en los equipos de gobierno tenemos poca interrelación y estas políticas de participación requieren un trabajo en común entre las distintas áreas. Y también, y sobre todo en las grandes ciudades, tenemos un problema fundamental con la representación. La vida en estas ciudades modernas hace que nosotros nos cambiemos de barrio cada 2 años, que se hayan perdido los espacios de socialización como la sociedad de fomento, como las asociaciones vecinales, ya no tienen la significación que todavía por suerte tienen en algunas comunidades del interior. Entonces el tema de la representación termina siendo también un problema que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, lo que les voy a plantear es algunas cuestiones vinculadas a la evaluación de los procesos de participación ciudadana. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es quién evalúa. Es importante que la gente que es la destinataria de estas políticas de participación también sea parte del proceso de evaluación. Muchas veces lo que tendemos es analizar puertas cerradas del gobierno cómo son estos procesos. Error. Los procesos participativos se evalúan con la gente. La segunda cuestión es preguntarnos quiénes participan. Y acá tenemos a veces el vicio de decir, bueno, la participación está vinculada a una cuestión cuantitativa. No. Tenemos que analizar también la diversidad de los participantes de nuestros espacios de participación y la representatividad de los espacios. O sea, necesitamos que estén la mayor cantidad de gente, pero que estén todos los sectores de nuestra comunidad representados en estos espacios. La tercera cuestión es si los temas que yo planteo son o no relevantes para la gente. A veces tenemos la costumbre de decir, bueno, yo quiero que la gente discuta sobre este tema, y la verdad que no nos preguntamos si esos temas son o no son relevantes para la gente. Y de qué manera también incorporamos cuáles son los temas que provienen de la agenda de la gente. Este es un tema central. Y el tercer tema vinculado con este punto tiene que ver también con la capacidad de intervención que tengo sobre los temas que planteo. O sea, por ahí planteo temas que están fuera de la órbita de mi gobierno, que corresponden a la esfera nacional o a la esfera provincial. Hay que tener cuidado con esas cuestiones porque si no nos pueden llevar a una frustración. La otra cuestión que tenemos que evaluar es en materia del impacto. Estas políticas de participación me sirvieron a mí para mejorar la relación entre el Estado y la sociedad civil. Se profundizó la democracia a nivel local. Estas son preguntas que tengo que hacerme al momento de evaluar. Dos cuestiones más. ¿Son adecuadas mis políticas participativas? Y aquí lo que tengo que ver son cuáles son las condiciones que yo brindo para participar y cuáles son mis procesos y mecanismos participativos. Evaluarlos no solamente nosotros, sino evaluarlos con quienes son los destinatarios de estas políticas. Y finalmente, la última pregunta que nos tenemos que hacer en relación a esto es ¿cuándo evaluar? Muchas veces tenemos la costumbre de evaluar solamente al final del proceso. Y la verdad que lo conveniente es hacer una evaluación continua a lo largo de todo el proceso y producir las correcciones en cada momento que sean necesarias. Dicho esto, y antes de analizar los distintos tipos de mecanismo, otra cuestión que me gustaría charlar con ustedes tiene que ver de qué manera se usan estos mecanismos de participación ciudadana. Tenemos varios mecanismos de participación ciudadana, pero no todos actúan sobre el mismo momento y sobre la misma cuestión. Una de las primeras personas que estableció que no todas las políticas de participación ciudadana tenían como objeto
incidir en la determinación de una política pública fue la americana Jerry Arnstein. Esta persona desarrolló una escalera de la participación, que así popularmente se la conoce, con distintos niveles de participación o peldaños. No me interesa en este momento profundizar sobre el estudio de Arnstein, pero sí que nos quedemos con la idea que para analizar los mecanismos de participación que son normados en la Argentina, hay distintos niveles, de acuerdo al objeto que apuntan en términos de mi participación. Y según ese objeto pueden ser de información, de consulta, de decisión o de control. Si nos atenemos a las categorías de Arnstein, solo las últimas dos podrían ser denominadas de manera cabal como mecanismos de participación ciudadana. Tenemos entonces que vamos a ahora en el cuadro que creo que ustedes están viendo en este momento, lo que estamos visualizando es que la mayoría de las provincias establece mecanismos de participación ciudadana que deben ser normados a escala municipal. O sea, que nosotros tenemos una fuerte normatización de mecanismos de participación ciudadana en los más de 2.300 municipios que tenemos en nuestro país. Y ahora, yendo a los 4 niveles que les propuse anteriormente, vamos a hacer un breve recorrido por cuáles son los principales mecanismos normados de cada una de los objetos vinculados a la participación. En materia de información, tenemos que la memoria y balance es una de las más normadas. Si ustedes revisan el cuadro anterior, van a ver que la mayoría de las constituciones provinciales establecen este mecanismo. Es un mecanismo claramente de finales del siglo XIX, que ya prácticamente no se utiliza y que consistía fundamentalmente en hacer una memoria de la actuación y poner un balance el presupuesto y lo que se utilizó en términos de la gestión del año anterior. Hay algunas páginas de gobiernos municipales que todavía recetan esta costumbre, pero claramente va camino a estar en desuso. ¿Por qué? Porque hay mecanismos mucho más modernos, como el tema de datos abiertos, que hoy tiene un gran impulso, que reemplazan mucho esta vieja historia. En relación a datos abiertos, hoy son fundamentales. Nosotros hablamos de la información como un pilar para la participación ciudadana y tenemos muchos ejemplos y grandes casos hoy en Argentina. Claramente la ciudad de Buenos Aires es pionera en esto. También son interesantes los casos de Bahía Blanca y Vicente López como para tomar como ejemplo. Luego tenemos acceso a la información también como un mecanismo informativo, la agenda pública de los funcionarios, los sitios de internet que hoy son verdaderas fuentes de información sobre los gobiernos locales y sobre los espacios también de participación. La difusión de las sesiones también es un mecanismo de información, como lo es el gabinete en los barrios. Y finalmente, el último que les voy a mencionar en este momento, que es el que, el que más recepta el tema del uso de las nuevas tecnologías, son los canales de WhatsApp, que muchos municipios han normado como para informar a sus vecinos acerca de la gestión del gobierno. El segundo nivel es el nivel de consulta, donde acá la actitud no es tan pasiva, no es solamente recibir información, sino también es recabar cuál es nuestra opinión. Aquí tenemos 2 mecanismos que son los más normados, que son el tema de las audiencias públicas. Ojo con el tema de las audiencias públicas porque en muchos lados no se establece las audiencias públicas de
requisitoria ciudadana, o sea, aquellas que los ciudadanos podemos requerir mediante un procedimiento a las autoridades municipales o a las autoridades locales. Vean, y me parece interesante acá también la norma de la Ciudad de Buenos Aires. La consulta popular, que es un mecanismo que nosotros, digamos, los porteños o los habitantes de la provincia de Buenos Aires quizá no lo tenemos demasiado en uso y en cuenta, pero sí vamos a encontrar muchos y riquísimos casos en el interior vinculado al uso de esta herramienta. La banca del vecino es también un mecanismo de consulta y acá conviene hacer una aclaración, ¿no? Las políticas públicas de participación ciudadana deben adaptarse a la sociedad y al territorio. O sea, no es implantar, copiar y pegar solamente una norma, sino que hay que ver cuál es la realidad y lo que yo quiero lograr con esa herramienta de participación. Y les comento dos casos que tienen que ver con esto y que son interesantes. Bariloche, con la banca del vecino, lo que pretendió es priorizar el uso por parte de los jóvenes y que los jóvenes se involucren en la política. Entonces, su banca del vecino prioriza la participación de los menores de 25 años. Y después tenemos el caso del Huecu, que es una comunidad con una fuerte participación de población mapuche, que lo que ha establecido que cuando se tocan temas vinculados a esa comunidad en la legislatura, en el Consejo Deliberante, necesariamente se da la participación de un representante de los vecinos, de los vecinos mapuches, pero en este caso con voz y con voto. O sea, fíjense cómo va habiendo variaciones que van enriqueciendo y van dándole un sentido vinculado a lo local a cada una de estas experiencias. Obviamente está la iniciativa popular, que es también uno de los mecanismos más normados de acuerdo a lo que está establecido en las constituciones provinciales, pero que tiene un problema, esto que yo les decía de la falta de adaptación de los mecanismos de participación a las cuestiones que tienen que ver con el uso de nuevas tecnologías. O sea, no hemos todavía incorporado una cuestión básica como por ejemplo el tema de la firma digital, que haría que estos procesos fueran mucho más ricos y mucho más utilizados, ¿no? Todavía seguimos con el viejo sistema de planillas. Finalmente, hablamos de los procesos participativos de elaboración de norma, o lo que se llama también co-creación de norma. Este es un mecanismo bastante nuevo y me parece que es uno de los más ricos que podemos tratar de desarrollar nosotros hacia adelante. Tenemos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires el ejemplo de la Ley 1777, que es una ley que se hizo a través de este proceso, que no estaba normado y que surgió de la voluntad de los legisladores en ese momento de abrir espacios para la co-creación de la ley. Vicente López también tiene experiencia de co-creación de algunas políticas, soluciones pequeñas quizá, armadas en mesas con funcionarios y vecinos, que me parece interesante de replicar. Finalmente entramos en los dos últimos niveles, que son los niveles que realmente son políticas de participación. Los otros serían más de información y de consulta. Y acá tenemos que los mecanismos más normados son el plebiscito y el referéndum, por ejemplo, que en algunas localidades como Ushuaia se utiliza para reformas parciales de la Carta Orgánica, el presupuesto participativo, que es por todos conocido, la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que es una realidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires y claramente es un ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de participación ciudadana porque está demasiado cruzada, a mi juicio, por algunas cuestiones políticas partidarias, no es un mecanismo de participación ciudadana real. Y otro mecanismo que me parece que es interesante y que también ha tenido poco desarrollo en nuestro país es la gestión asociada.
es la conformación de una mesa donde sentamos actores gubernamentales y actores de la sociedad civil para gestionar algunas cuestiones. Fundamentalmente, las experiencias que nosotros tenemos están vinculadas a la gestión del espacio público. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se gestiona de esta manera el Parque Avellaneda. Hay una mesa de trabajo y consenso que es la que lleva adelante la gestión del parque. Se ha intentado también con otros grandes parques, como ha pasado en algunos otros países, pero digamos, es una experiencia bien interesante para tener en cuenta. Finalmente, y desde la mirada del control, como mecanismos tenemos la revocatoria de mandatos, que a nosotros, de nuevo, a los que vivimos en esta gran ciudad, nos puede parecer extraño porque realmente no hemos tenido casos de revocatoria de mandato. Se han iniciado 2 procesos, pero ninguno de los 2 procesos ha llegado a buen término, pero sí es una herramienta que se utiliza mucho en el interior del país y ha producido digamos, varias destituciones de intendentes y de concejales, fundamentalmente en las provincias del centro y del norte de nuestro país. Es muy utilizado. El juicio de residencia, que para los que estudiamos hace algunos años, digamos, nos recordará la época de la colonia, el juicio de residencia al que eran sometidos los virreyes cuando terminaban su mandato. Bueno, hay cartas orgánicas del interior de nuestro país, fundamentalmente del sur, que lo han incorporado, y esto lo que hace es someter al funcionario electivo que deja el cargo a un periodo de 120 días donde no puede abandonar el territorio sin autorización, y durante ese tiempo cualquier vecino puede realizar una denuncia vinculada al desempeño de su gestión. Es una figura, fundamentalmente, la tenemos en la Carta Orgánica de Ushuaia. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas también entrarían dentro de esta categoría de mecanismos de control en la medida en que sean electos, como es el caso, por ejemplo, de Corral de Bustos. Y finalmente, una experiencia que a mí me parece de las más interesantes que se han dado en nuestro país, vinculado a participación ciudadana, desgraciadamente hoy no está vigente, que son las auditorías ciudadanas. La verdad que este modelo de auditorías ciudadanas era una forma de repensar no solamente la participación, sino la gestión local de manera participativa y colaborativa. Antes de finalizar, quería comentarles también algunas experiencias que a mí me parecen interesantes y que hacen utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hacia eso debemos ir, ¿no? Hacia la utilización de tecnologías para poder hacer de la participación una realidad nuestra de todos los días. Acá lo que ustedes estarán viendo en este momento es el portal de leyes abiertas que ha lanzado este año el Congreso de la Nación. Es un portal, la Cámara de Diputados, es un portal para poder, digamos, a partir de la lectura de proyectos de ley, poder ir cargando en ese sitio distintos aportes y que los legisladores de alguna manera puedan receptarlos, ya sea antes del proceso de presentación o en el proceso de debate en comisiones. Fíjense ustedes que esta experiencia en la lámina siguiente, que espero que estén viendo ahora, digamos, ha sido muy exitosa en la Asamblea Nacional de Francia. Ustedes están viendo algunos de los temas que fueron sometidos a debate en este caso. Y también están viendo ahora la experiencia de Taiwán. En este caso no es exactamente un sitio oficial, sino que es un sitio impulsado a partir de usuarios de estas nuevas tecnologías,
que sin embargo ha generado un canal de relación con el gobierno y el gobierno ha tomado muchas de las iniciativas que se han discutido en este sitio. Concretamente, a través de esta plataforma se ha solucionado la cuestión de Uber en Taiwán y también está en proceso de avance el tema de la venta de alcohol por internet. La mayoría de los casos que se han presentado en esta plataforma tienen que ver con cuestiones vinculadas a lo virtual, al manejo de los temas vinculados a las redes, ¿no? El caso que estamos viendo ahí en la tapa tiene que ver con la cuestión de las imágenes íntimas en el tema de la red, que es uno de los temas que está a debate. Finalmente, lo que están viendo en este momento es una de las páginas, uno de los portales de participación más interesantes que se han dado en los últimos años, que es Decide Madrid. Ustedes están viendo acá, la experiencia del presupuesto participativo y los resultados. Se vota desde la página, se pueden realizar propuestas de los ciudadanos en esta página y una vez que logren una cantidad de consensos son puestas a debate. De hecho, si ustedes están viendo que, por ejemplo, uno de los temas que hoy se está planteando, esto es una captura de pantalla de los últimos días, tiene que ver con no quitar Madrid Central, que es la prohibición de circular en el área central de Madrid. Como ustedes saben, ha habido un cambio en los últimos tiempos en la gestión de la ciudad de Madrid. Esta era una política propuesta por la administración anterior y hay algunos vecinos que están planteando sostener esta política. Tal ha sido el éxito de esta plataforma, que ha sido copiada en numerosos casos en América Latina, y en nuestro país es la base para la plataforma que tiene también la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario y también San Antonio de Areco. O sea, no solamente grandes ciudades han utilizado las ventajas de esta plataforma. Finalmente, les quería decir que enfrentar los desafíos del 2030 requiere de una ciudadanía más activa y de la cabal utilización de estos mecanismos de participación ciudadana y de los recursos tecnológicos para poder incidir sobre esta nueva agenda, sobre la agenda de los ODS. Todos debemos ser protagonistas de este cambio, así que los invito a impulsar estos nuevos mecanismos. Muchas gracias.